La grabación ha iniciado. Muy buenas noches, estimados aprendices. Siendo hoy viernes 14 de noviembre del 2025 y siendo las 6:30 p.m., damos inicio a la socialización de evidencia, desarrollar software a partir de la integración de módulos y componentes, la cual se dividió en 3 sesiones y esta es la última sesión de la presente evidencia como tal. Como siempre, vamos a trabajar con una pequeña agenda de trabajo en la cual tenemos 4 puntos. Recordar el cronograma de entrega de evidencia, el cronograma de sesión en la cual está explicado lo que se va a trabajar en la socialización de la noche de hoy. Y tercer punto, básicamente ya el ejemplo del documento que tienen que entregar ya finalizado. Ya se los he compartido también, está en el Notion y está también en el Drive. Lo van a poder encontrar tanto como un documento en Word como un PDF. Y el cuarto punto, dudas e inquietudes sobre la entrega de evidencia. Damos inicio. Básicamente, ya como todos saben, la evidencia entregar es desarrollar software a partir de la integración de sus módulos de componentes. La fecha de entrega de evidencia básicamente está habilitado desde el lunes 3 de noviembre hasta el domingo 16 de noviembre a las 23:59 p.m. No se preocupen, de igual manera, como ustedes saben, si no han terminado, ustedes siempre saben que tienen un pequeño tiempo extra ya finalizado ese plazo del 16 para la entrega de evidencia común. Entonces, seguimos. El cronograma de sesiones en línea, ya como ya les había mencionado, básicamente son 3 sesiones. Esta es la última sesión en la cual se trabajará de la siguiente manera. Comenzará el viernes 14 de noviembre de 2025 de 6 a 7 p.m. y se trabajará de manera práctica. Ya vamos a, básicamente, se van a explicar algunos puntos que ya es parte práctica del ejemplo que ya les había traído anteriormente. En los cuales tenemos lo que es, Diana, por favor, el micrófono. Te agradezco. Qué pena. Aplicar los patrones de diseño de acuerdo con la arquitectura de software por componentes. Se deben realizar pruebas unitarias de cada módulo. En este punto, básicamente, es ya básicamente realizar una prueba, por ejemplo, realizar un registro, no sé, un ejemplo sería si están trabajando una aplicación de citas o una aplicación para la gestión de empleados, verificar que se creen, que puedan crear un usuario, que puedan modificar los datos de ese usuario. Ahí básicamente ya es coger una captura de pantalla tanto de la interfaz como del código como tal. Básicamente esa sería la realización de las pruebas de cada módulo. En configuraciones de servidores y de bases de datos, ya siempre va a depender de la tecnología con la que estén trabajando. Es muy diferente del ejemplo que yo les traigo, que yo lo he desarrollado básicamente con JCP y Java, a de pronto estar trabajando con React, Angular, con Python, framework Django, porque van a tener, siempre van a tener configuraciones diferentes del cómo ejecutar las aplicaciones de manera local. Entonces siempre va a haber diferentes configuraciones para poder ejecutar dichas aplicaciones o testearlas como tal en lo que vamos codificando. Y básicamente el último punto, lo que es documentar los ambientes de desarrollo y pruebas de software. Yo les hice dentro del mismo documento una pequeña plantilla. Obviamente, ya aquí es básicamente poner los datos acorde a sus aplicaciones. Por ejemplo, qué sistema operativo requiere su aplicación, qué tipo de servidor están utilizando, etcétera, que lo vamos a ver básicamente en el ejemplo, que es el documento final en lo que tienen que entregar. Todos estos puntos básicamente los está solicitando esta guía de aprendizaje.
O sea, esta evidencia de la guía de aprendizaje 8 como tal es lo que está solicitando, que básicamente por eso se dividió en 3 sesiones. Entonces, aquí tengo una pequeña temática, son tres puntos como tal, que están básicamente arraigados o explicados directamente en el proyecto, ya básicamente conceptualizaciones que ustedes han trabajado. Entonces, básicamente nos pide aplicar los patrones de diseño de acuerdo con la arquitectura de software por componente. Entonces, yo le defino o les hago acá de manera resumida la arquitectura por componentes en web con JCP y Servlet básicamente se basa con el patrón modelo vista controlador o MVC. Este modelo nos permite poder separar lo que es la lógica de negocio, la interacción con la base de datos y la presentación al usuario. En este esquema, las vistas son las páginas, o sea, JSP, que muestran los formularios, tablas o mensajes al usuario. El controlador son esencialmente los servlets que reciben las peticiones del cliente y se decide qué acción ejecutar. O sea, básicamente, qué es lo que se le va a mostrar al cliente o al usuario con base a la solicitud que se haya realizado. Y el modelo corresponde a las clases Java que representan entidades y la lógica de acceso a datos. Esta separación permite garantizar que un sistema sea más ordenado y fácil de entender. Entonces, dentro de esta arquitectura se aplican patrones de diseño que organizan mejor el código. Uno de ellos es el DAO, que es básicamente Data Access Object, que nos permite centralizar todo el acceso a la base de datos en clases especializadas, de manera que si, por ejemplo, cambiamos la base de datos de MySQL a Postgres, solo se modifican estas clases y no toda la aplicación. Unido a esto se utiliza el DTO, que es Data Transfer Object, que son clases simples, como por ejemplo usuario, libro, docente, administrador, etcétera, que lo que hacen es que encapsulan los datos y permiten transportar información de manera clara entre las diferentes capas. Otro patrón común es básicamente el singleton, que es especialmente útil para la conexión a las bases de datos. En lugar de crear una nueva conexión, cada vez que se hace una consulta MySQL se utiliza una sola instancia compartida en toda la aplicación, lo que nos permite mejorar lo que es el rendimiento y evita errores. Por su parte, el controlador se implementa con los servers, que básicamente son los responsables de recibir las solicitudes del cliente. Es decir, que cada acción ejecutar, como insertar, listar, eliminar, etcétera, y delegar la tarea a las clases DAO o básicamente redirigir la respuesta a una vista.jsp, que es lo que ve básicamente el usuario final. Ya básicamente ahí ya estoy explicando dentro de la arquitectura los patrones de diseño que básicamente está usando mi aplicación como tal. Y para finalizar, en conjunto estos diseños, estos patrones de diseño permiten que el sistema esté modularizado, o sea más fácil de escalar y se mantenga bajo acoplamiento entre sus partes. El desarrollo puede trabajar en una capa, por ejemplo, mejorar la interfaz en JCP sin afectar directamente la lógica de negocio o el acceso a los datos. Así la arquitectura por componentes como apoyo en patrones como DAO, DTO, Singleton y MVC, que garantiza el software que cumpla con principios de buenas prácticas en el desarrollo profesional. Entonces ya entramos a lo que es básicamente las pruebas unitarias de cada módulo, que es básicamente cuando les estaba comentando que lo que es básicamente probar nuestros módulos por separado, que funcionen, por ejemplo, que realicen las consultas, las inserciones, si podemos modificar o actualizar datos. Básicamente, esas son las pruebas que nosotros tenemos que realizar. Porque obviamente, por ejemplo, si yo desarrollo mi software, yo siempre voy a tener que realizar pruebas, no solamente yo, sino, por ejemplo, con usuarios que desconozcan el funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el aguante de mi software o de mi aplicación como tal, qué no está funcionando, qué de pronto tendría que mejorar
¿Y cómo lo identifico? Básicamente mediante el uso o implementación de pruebas, en este caso de cada uno de los módulos. Entonces, yo lo resumo de la siguiente manera. La importancia de realizar pruebas unitarias en cada módulo del sistema son primordiales debido a que estas pruebas nos permiten el poder verificar que cada componente de software, por ejemplo, el método de registrar usuario o la función para calcular notas funcione correctamente y produce los resultados esperados. Al probar cada módulo de manera independiente nos permite detectar errores que si probáramos todos los módulos básicamente o tuviéramos una aplicación con un solo módulo y fuera grande, entonces no podríamos de pronto, por el nivel de código que tendríamos, no podríamos detectar. Entonces, y básicamente, para finalizar, ya tenemos lo que es el documento final a entregar. Básicamente es esto, este que está acá. Ya este documento, aquí están las dos versiones. Está en PDF y está la versión en Word, que la pueden también descargar. Entonces, básicamente, ya con lo que ya se ha socializado y lo único que se le ha añadido, básicamente, son los puntos que se han explicado. Lo que es aplicación de los patrones de diseño de acuerdo con la arquitectura de software por componente, aplicación de pruebas unitarias, acá donde realizo, por ejemplo, ya realizo ya mis pruebas de funcionamiento. En este caso, escogí lo que es el módulo usuario para saber cómo estaba funcionando el ingreso de mis usuarios, si lo está redireccionando de manera correcta a cada una de las páginas, trayendo básicamente o teniendo en cuenta el rol que tiene ese usuario en mi aplicación como tal. Básicamente ya acá está ya la parte de pruebas y ese es el ejemplo que yo hice como tal. Y por último, lo que es los dos últimos puntos, la configuración de servidores y de bases de datos. O sea, este es uno y el otro es ambientes de desarrollo, pruebas y ambiente de desarrollo. Entonces, básicamente, me disculpan, en configuraciones de servidores y bases de datos, o sea, ¿qué necesitan ustedes? Por ejemplo, cuando están trabajando, si están desarrollando con Python y Django, ¿qué necesitan ustedes para que la aplicación pueda correr de manera local? O sea, que no la tengan en producción. Por ejemplo, producción es que ustedes ya tengan ya la aplicación desplegada en la nube y esté funcionando. Entonces, local básicamente es que ustedes la tienen en su ordenador y ahí van a poder realizar las codificaciones, testeos, pruebas para ir mejorando básicamente su aplicación. ¿Qué bases de datos necesitan? De pronto, por ejemplo, en JSP, ya como ya les he mostrado, ya les he comentado, es muy diferente a realizar una configuración para la base de datos. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una clase de conexión, tenemos que darle las variables de conexión. En cambio, de pronto, por ejemplo, si utilizamos, no sé, frameworks como Laravel, que hace referencia a PHP o Django, básicamente ya tenemos archivos de configuración o archivos config en la cual se nos solicitan ciertos datos para podernos conectar a la base de datos con la que estemos trabajando. Entonces ya aquí van a explicar básicamente eso, como por ejemplo, como si yo estoy desarrollando una aplicación en Python con el framework de Django o estoy desarrollando una aplicación con React y con Angular, lo estoy trabajando y con qué base de datos se está trabajando. Para el caso del ejemplo que yo les traigo, para que ustedes se guíen, como está desarrollado básicamente en Java y JSP, nos dice lo siguiente: la configuración de servidores es básicamente esencial para el despliegue de las aplicaciones que hemos desarrollado, ya que nos permiten garantizar que las aplicaciones web funcionen de manera correcta y eficiente. En el caso de proyectos con JSP y Servler, lo más común es usar servidores de aplicaciones como HP Tomcat, que actúa como un contenedor en el cual van a estar los servers. La configuración nos permite incluir la definición de puertos como por ejemplo
el uso del puerto 8080, el despliegue de aplicaciones dentro de la carpeta web app, que es básicamente lo que utiliza el servidor Tomcat, las asignaciones de memoria para mejorar el rendimiento y la administración de usuarios y roles dentro de su archivo Tomcat user.xml. En cuanto a las bases de datos, la configuración implica el instalar el gestor de bases de datos como MySQL, puede ser MySQL, puede ser Postgres, puede ser Oracle, puede ser SQL Server, puede ser MongoDB, cualquier base de datos que esté utilizando su aplicación como tal. Entonces, crear las estructuras necesarias como tablas, vistas, relaciones, índices. También es importante definir usuarios con privilegios adecuados, de manera que la aplicación web pueda conectarse a la base de datos sin comprometer la seguridad. Y el último punto nos habla sobre ambientes de desarrollo y pruebas, que es básicamente estas dos tablitas que yo acá de manera de plantilla, las incluí acá a ustedes y nos dice lo siguiente. El ambiente de desarrollo básicamente es el espacio donde los programadores crean, editan, prueban inicialmente el código de la aplicación. Para este caso tengo un pequeño formato con el cual puedo documentar la información de los ambientes de desarrollo de pruebas. Entonces nos dice, ambiente de desarrollo, ¿qué sistema está utilizando como tal? O sea, la aplicación como tal que se está desarrollando. O sea, puede ser Windows, Linux, Mac, es compatible con los 3 sistemas operativos, que ID se estoy utilizando para el desarrollo, puede ser NetBeans, puede ser Visual Studio Code, puede ser Visual Studio de Microsoft, que nos ofrece una cantidad de lenguajes de programación para trabajar, en fin, cualquier ID que se esté utilizando. ¿Qué servidor de aplicaciones? En este caso, se está trabajando con Tomcat. ¿Qué versión? Tengan en cuenta que básicamente estos últimos 3 puntos están enfocados al ejemplo que yo les traigo, que es en JCP. Acá básicamente ya lo tienen que enfocar en su aplicación como tal. O sea, ¿qué servidor utiliza? No lo sé. O sea, ¿qué servidor utiliza Django, por ejemplo? Que es el framework que se utiliza en Python para poder desarrollar aplicaciones web. ¿Qué servidor utiliza React para poder correr las aplicaciones que estoy desarrollando? Un ejemplo. ¿Qué versión de esos servidores se trabajan, o cuál es la versión más estable con la que se puede trabajar? ¿Qué base de datos y versión están utilizando? Ya en lo que es el ambiente de pruebas, básicamente este ambiente nos ayuda a simular condiciones cercanas al entorno de producción con el fin de validar la integración de los módulos y el correcto funcionamiento del sistema antes de su despliegue. Por ejemplo, aquí nos dice cuál es el servidor de pruebas, o sea, la IP o la URL. Cuando nos hablan de IP, básicamente ya sabemos que por servidor de pruebas puede ser el de localhost, con el 2 puntos y el puerto que esté utilizando, no sé, React, Django, etcétera, o Tomcat como tal. Entonces ya el sistema operativo, acá básicamente lo mismo. Y por último, en el documento se comparte básicamente el link de GitHub de su proyecto. Entonces, básicamente eso sería todo. Sería todo como tal. Entonces ya el documento, acá está el documento completo. Y ahora sí, pasamos a la sesión de dudas e inquietudes. ¿Tienen alguna duda o inquietud sobre la evidencia entregada? Diana, Ronald, Julio. Profe, no, yo creo que en el proceso, pues yo creo que vamos a estar preguntando hasta estos días si tenemos alguna duda en especial. Igual saben que me pueden escribir por WhatsApp.
cualquier duda o inquietud que tengan sobre la evidencia como tal. Obviamente que la evidencia, acá yo les traigo este ejemplo, pero tienen que enfocarlo ya directamente porque siempre va a ser muy, muy diferente en cada proyecto, en cada aplicación de desarrollo que ustedes realicen va a ser muy diferente. Entonces los procesos o, por ejemplo, ciertos datos van a ser muy diferentes a los que yo les estoy trayendo. Entonces, la idea de traerles este ejemplo es básicamente que ustedes tengan un punto de partida para mirar, observar de cómo básicamente pueden construir o elaborar su evidencia como tal, obviamente enfocado en su propio proyecto como tal. Entonces, no habiendo ninguna duda, inquietud, entonces, muchas gracias por su puntual asistencia. Sé que hoy es viernes y a los que no pudieron asistir va a quedar la grabación para que por favor revisen la grabación y puedan comenzar a trabajar su evidencia. Entonces, muchas gracias, que tengan una buena noche y un feliz fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.